entregaron vida, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Todos los que aquí estamos, Señor, queremos escuchar tu voz. Nos ponemos completamente en tus manos. Yo pongo mi vida completamente en tus manos, Señor, sujetándome, Señor, bajo autoridad, Padre Santo, bajo la autoridad de tus siervos, Padre amado, y la tuya, Señor, completamente, para que sea tu palabra y un espíritu de revelación de lo que vas a hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué lindo. Cómo el Señor nos comienza a hablar, ¿no? Bueno, después llega la oportunidad y el momento oportuno para poderlo compartir, ¿no? Y el Señor, bueno, fue hablando a mi vida muy, muy especialmente, con acontecimientos. Después vinimos, los siervos van hablando, nos van compartiendo, vamos viviendo momentos, bueno, todo. Y hasta que llega un día que el Señor como que reúne, ¿no?, esas piezas, parece un rompecabezas, y uno entiende por qué, y era para compartirlo, ¿no? Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Qué bueno que lo que nosotros podamos hablar sea lo que está escrito en la palabra, ¿no? Yo me tomé fuertemente, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no?, que el pastor José nos decía, creamos como dice la Escritura. Entonces tenemos que hablar como dice la Escritura, que todo lo que digamos, compartamos, esté acá. Y si cada uno tiene alguna duda, vaya a verlo de nuevo, si está escrito. Que no hablemos otra cosa, para que podamos creer como dice la Escritura. Y acá dice en esta carta, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Qué importante que cuando nosotros vamos a una palabra, saber que hay tiempos, que hay ocasiones, hay otras versiones que dicen momentos, y que están escritos. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿no? Y nosotros sabemos que ese es el tiempo de que venga el Señor, es el momento. El Señor nos va alertando y nada va a estar por casualidad. Acá dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿no? Y a todo tenemos que ponerle atención, a cada palabra, ¿no? Por ahí podemos dejar pasar y hay veces que una palabra nos puede hablar tanto el Señor. Y acá estamos indicando un momento que es en la noche, ¿no? Y después leía en Ezequiel 10:13, Ezequiel estaba teniendo una visión de la gloria del Señor y veía estos seres vivientes y en un momento dice que había como ruedas para sintetizarlo y estas ruedas giraban. Pero hubo un momento donde dice que a las ruedas el Señor dio una orden y oyéndolo yo, el que estaba viendo oía y le dijo, se les gritaba, rueda, ¿no? Y en otra versión, que yo, bueno, hoy voy a ver especialmente, que es la Biblia Pellita, dice, ruedas, vengan a mí, ¿no? Entonces hay tiempos, hay momentos donde el Señor da una orden, ¿no? Y no en cualquier momento, en y lo creo de todo corazón, que hay ciclos y que es el tiempo de venir. Dice, ruedas, ciclos, tiempos, momentos que hemos ido viviendo y el Señor da la orden. Y cuando el Señor da la orden, ¿quién lo va a poder detener? Nada ni nadie. Dijo, todo eso que vivimos, todos esos ciclos de tiempo, vengan a mí. Dio una orden, ¿no? Dice que estas ruedas estaban llenas de ojos, ¿no? Y es para discernir. El Señor habló eso a mi corazón, de discernir las órdenes del Señor. ¿Y cómo podemos discernirlo? Con su palabra, buscando en su palabra, ¿no? Que no sean... Y esto nos va a pasar a cada uno de nosotros cuando estamos buscando al Señor, discernir las órdenes del Señor. Porque el enemigo nos va a intentar confundir, nos va a mandar señales mentirosas. Pero si nosotros vamos a la palabra, vamos a poder discernir
Y eso necesitamos. Y cuando hay orden del Señor, nada ni nadie lo va a poder detener. Y bueno, tomando esta base, vamos a ir a Hechos, algo que creo que viene el tiempo, que es algo que vamos a vivir, a Hechos 16. Esta sí la vamos a ver en la Biblia Pellita, por favor, Nico. 16, 23. Una historia que la hemos leído muchas veces y siempre lo volvemos a repetir. Qué bueno de poder leerlo como si fuera la primera vez, porque siempre el Señor no nos puede decir algo nuevo. Y verlo a esto lo hemos leído muchas veces, pero leerlo en base a esta palabra que leímos, ¿no? En decir que hay una orden, que el Señor va a venir como ladrón en la noche, y eso no está por casualidad, y algo ocurrió acá. Dice, y después acá está hablando de Pablo y de Silas, y dice que después de haberlos castigado severamente, y se los echaron en la prisión, y dieron órdenes al guardia de la prisión de que los vigilara con mucho cuidado. Y habiendo recibido esta orden, los recluyó en el calabozo de la prisión, asegurándoles los pies en el cepo. ¿No? ¿Cuántos sabemos que nosotros sabemos que estamos en tiempos finales y que vienen problemas, vienen esos azotes? Dice que los azotaron mucho y estos siervos del Señor los aprisionan, los envían, pero con un propósito de Dios. Había algo que tenían que hacer. Dice que los aseguraron bien y además les pusieron un cepo, o sea que no podían moverse, ¿no? Y cuántas veces hay situaciones que nosotros podemos vivir o podemos estar viviendo que uno puede sentir eso, pero qué bueno que en la palabra del Señor saber que hay propósitos de Dios. Nosotros no podemos esperar otras cosas sabiendo que la venida del Señor está cerca, de que no venga azotes y haya grandes dificultades. El otro día el pastor nos compartía, nos habló bien clarito de cimientos sólidos. ¿Y para qué eran los cimientos sólidos que el Señor echó en nuestra vida en estos 3 primeros meses? Era por lo que venía, para estar preparados. Entonces nosotros no podemos esperar otra cosa. Si yo a cada uno le preguntara, y ha habido azotes, ha habido dificultades de esta, pero hay buenas noticias, pues el Señor nos envía a predicar buenas noticias y a dar buenas noticias y a creerlo, porque está escrito, había un propósito de Dios para que se cumpliera. Pero bueno, acá Pablo y Silas tuvieron que pasar por esto. Y mirá qué tremendo, acá ya tiene un título que dice el carcelero de Filipo se convierte. ¿No? Y tocaba mi corazón porque el Señor lo confirmaba cuando Hugo abre la reunión y empieza a compartir lo que nos compartió. Dice, y a medianoche, cuanto más confirma, dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y esto ocurrió a la medianoche, ¿no? Y dice que Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios y los prisioneros los escuchaban, ¿no? Y qué importante el orden y algo que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Cuando antes de comenzar a alabar, acá se empezó a orar y esa oración tenía una dirección para la alabanza, lo que iba a ocurrir. Esto tiene que ocurrir en nuestras vidas, ¿no? Que en medio de las circunstancias donde estemos, estamos llamados a alabar al Señor, a cantar al Señor, pero no hacerlo porque sí, sino orando, ¿no? Cuando yo veía estas palabras en el griego, dice que orar era cercanía y acercar las cosas necesarias, ¿no? Y qué tremendo esto, una oración que busque acercar al Señor, ¿no? Que ahí donde estemos, donde el Señor, porque el Señor a veces te envía, vos no sabes, pero el Señor te envía a algunos lugares. Y que vos donde estás puedas hablar o no, pero puedas orar en tu corazón, acercar al Señor y traer las cosas necesarias. No, seguramente en tu trabajo, cuántas circunstancias van ocurriendo y tan necesario es que estemos orando y acercar el Señor se va a acercar y esa sea nuestra dirección, ¿no? Dice, y traer lo necesario. A veces donde estamos que hace falta paz,
hay dificultades, cuántas cosas, ¿no? Yo voy pensando, ¿no? Cada uno se acordará de situaciones en las que vive o está sospechando por qué está donde está y está viviendo lo que está viviendo. Y lo que tiene que orar, ¿no? Por paz, por diferentes circunstancias. ¿Cuánto escuchamos? No es casualidad que de pronto pasa alguien y vos escuchás que le ocurrió algo. Vas en el auto y pasó algo delante tuyo y era por algo. Nosotros la otra vez veníamos en el colectivo con Valentina, volvíamos del programa y escuchamos un hombre que hablaba por teléfono, lo hacía fuerte y nos dimos cuenta las dos inmediatamente que era un hombre que iba, yo ya voy, y estaba enojado, no lo detenía el colectivo y ahí había un problema y sabíamos cuál era. Ahí había violencia. Y empezamos a orar. Y nosotros íbamos en el colectivo. Y la miré a Valentina y me dijo, sí, y ni siquiera hablamos. Sabíamos lo que venía para esa familia, ¿no? Íbamos en ese colectivo y no era casualidad, empezamos a orar. Entonces, ¿cuántas cosas de esas pueden pasarnos? Que no es por casualidad donde estás, porque el Señor te escogió. Si estás en este lugar, el Señor te escogió. No sos un accidente. Y hay un propósito de Dios. Y donde estás, a lo mejor cuántos se pueden sentir incómodos, a lo mejor puede ser que se pueden sentir aprisionados, que no se puede mover mucho, pero hay un propósito de Dios. No es casualidad. Y uno de los motivos porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen conmigo? El Señor viene pronto. Y dice que empezaron a cantar alabanza. Dice que empezaron a celebrar. Me llamaba la atención porque una de las palabritas lo que significaba era triturar. Y qué tremendo que ahí en medio de toda esa cautividad lo escuchaban cantar y a lo mejor vos no te podés poner a cantar alabanzas en tu trabajo, donde estás, pero mejor la forma de hablar, más allá que tengas una tonada, que tenga cantito o no, pero la forma de hablar, ¿no? La forma de lo que decimos, ¿no? ¿Cuántas personas te escuchan hablar y hay algo distinto? Entonces, ¿por qué hay una alabanza del Señor? Lo que decimos, ¿no? Y dice que acá empezaron, pero acá cantaban, ¿no? Ellos, y qué tremendo, ¿no? Esas cárceles estaban bien asegurados, cantaban y los habían azotado, los habían golpeado. Y lo que venía en el futuro no era lo más prometedor. Qué tremenda esa oración de antes, ¿no? Y que les dio la fortaleza, sintieron el Señor cerca en medio de esa circunstancia y cantaban alabanzas a Dios, ¿no? Yo digo, eso también nosotros estamos llamados a vivirlo, que en toda circunstancia a Él, ¿no? Porque nosotros podemos cantar canciones, podemos escuchar canciones, podemos hablar del Señor, y qué bueno que lo que nosotros cantemos o hablemos, que suene que sean para Dios. Lo exaltamos al Señor y por eso es necesario también orar, ¿no? Orar. Si nosotros no oramos en medio de toda circunstancia, difícilmente vamos a poder cantar alabanzas. Pero ahí hubo una oportunidad porque dice que los prisioneros los escuchaban. Cuando iba buscando, porque siempre tenemos bien en claro esto, que lo que hablemos esté escrito, que no sean cosas que se nos ocurren a nosotros, ¿no? Y dice que los presos, que viene una palabra del griego, G1198, quiere decir ligamento, grillo, o sea, alguien que está atado, que está sujetado. ¿Cuántas cosas los que nos escuchan pueden estar en cautividad? ¿Cuánto más en este tiempo? Y algo que me llamaba la atención es que dice impedimento. Hay personas que tienen impedimentos de todo tipo, ¿no? Hay impedimentos físicos, hay impedimentos en el alma, que son, y después otra palabra que dice deshabilidad, ¿no? Personas que se están sintiendo que no, yo recordaba esa palabra, ¿no? Que la hemos escuchado en la iglesia, que sienten que son buenos para nada, que no tienen habilidad para nada, y de pronto están escuchando alabanzas al Señor, ¿no? Yo podía ver en mi corazón cómo son esas personas que nos van escuchando. Entonces, personas que tienen impedimentos, ¿no? Que se sienten que no tienen ninguna habilidad. Algo tremendo también que dice,
pisotear y despreciado. ¿Cuántas personas que nos escuchan pueden vivir esto? Gente que se siente despreciado, alguien que siente el desprecio en sí. Escuchar hablar del Señor no le es tan fácil. Pero a lo mejor el Señor te puso donde te puso. Alguien que ha sufrido, ha vivido desprecio, te va a escuchar, pero va a llegar el tiempo para que pueda escuchar del Señor y empezar a creer, ¿no? Los despreciados, aquellos que han sido pisoteados. ¿Cuántas situaciones pueden haber que nos rodean? Todo eso se puede resumir en prisioneros, ¿no? Pero acá el Señor, cuando lo vamos a ver, nos muestra quiénes son. Qué bueno esto para que estemos preparados para eso, para este tiempo, ¿no? Yo recordaba cuando estaba ahí el rey David, dice, ¿quiénes se le acercaron a la cueva de Adulán? Los endeudados, los que estaban mal, esos fueron. Pero de ahí que salió el ejército de valientes del rey David. A lo mejor por los que no daba nadie nada. A lo mejor el Señor, vos estás en un lugar y a ese que fue despreciado por muchos, a ese escoge el Señor y lo va a liberar. Porque dice que Él escoge lo menospreciado y lo vil de este mundo. Por eso nosotros estamos acá, ¿no? Porque antes de pensar lo de los otros, éramos lo menospreciado, éramos, ¿no? Y yo veo cabecitas, Iván, porque vamos recordando de dónde el Señor dijo, pero, ¿no? Como decía esa palabra en la profecía, mío eres tú, yo te conozco. Eso es algo tremendo, porque el enemigo se encargó de mentirnos y lo hace constantemente, y el Señor llega un día y dice, mío eres tú, yo te conozco. ¿Y cuántos pueden? Y el Señor conoce lo que nosotros no conocemos. A lo mejor el Señor te pone ahí en donde estás, en la circunstancia en la que estás, para que alguien escuche, yo te conozco. Porque el Señor también muestra. A lo mejor ese que está prisionero, pero el Señor tiene propósito. El Señor no nos llamó solo para salvarnos nosotros. Y viene el tiempo que tenemos que hacer más. Dice que oían, dice que escuchaban. No, y dice que este oír es entender, ¿no? Algo que tenemos que rogarle al Señor. No siempre, bueno, esto lo compartían los pastores conmigo, que hablemos que se entienda, ¿no? Porque a veces podemos hablar y que no, entonces pedirle al Señor que cuando ponga palabras en nuestra boca, que el que escuche entienda, que cuando cantemos se entienda, ¿no? Porque dice que ellos hoy entendían y empezaron a obedecer. Qué tremendo. Cuando viene del Señor, cuando hay algo que viene del Señor, el que escucha va a poder obedecer. Y a nosotros no nos toca juzgar, porque inclusive ahí estos que estaban cantando, estaban aprisionados, eran prisioneros y presos como donde estaban ellos. Estaban en la misma circunstancia. Y a lo mejor no se sentían superiores o algo, no, solamente estaban haciendo lo que tenían que hacer en ese momento, ¿no? Y se van a poder obedecer. Y cuántas veces nosotros podemos decir, pero no va a cambiar más. A nosotros no nos toca eso. Y el Señor nos va a sorprender. Que van a poder escuchar y que van a poder obedecer. Y a lo mejor más que nosotros, ¿no? Porque a veces, y yo lo creo eso de todo corazón, que más que nosotros, porque el Señor es poderoso y el Señor es un Dios libertador. ¿Cuántos dicen conmigo? Dios es un Dios libertador. Eso me encanta del rey David, decía, Dios mi libertador, Dios mi libertador. Él es un Dios libertador. Y qué tremendo que pase esto. Y esto pasó hoy, de todo corazón lo creo. Dice, y repentinamente, así conmigo, y repentinamente, y se sobrevino un gran terremoto. Dice, y los cimientos de la prisión fueron sacudidos y al instante, qué tremendo esto, hermanos, dice, abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto lo creemos y lo tenemos que anhelar y tenemos que querer mucho más que ocurra esto. Porque esto no lo podía hacer hombre, no era la voz más ungida, más lindo, menos linda, era el poder de Dios. Dice que Jesús le decía, ustedes se equivocan cuando desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿No? Son las dos cosas, la Escritura, pero hay poder de Dios. Cuando nosotros proclamamos una palabra,
lo que está escrito tiene el poder de Dios para que esto ocurra. Esto y tantas cosas. ¿Qué puede limitar el poder de Dios? Dice que se movían, se sacudieron, hubo un gran terremoto. No dice, y los cimientos, esta palabra dice que es derribar, se empezó a mover todo. Eso era el poder de Dios que se desata en medio de la alabanza del Señor. Oración y alabanza. Si solamente cantaban, si solamente entonaban himnos, no iba a ocurrir nada. Y a lo mejor solamente si oraban tampoco. Dice que oraban y cantaron alabanzas. ¿No? Y en esta parte de servicio, de cimientos, había una palabrita que me llamó la atención, y decir servir. ¿No? Qué tremendo que algo que puede mover cimientos de cárcel y todo, es que decidamos servir. ¿No? Servir al Señor. También ocurrió algo, que dice que las cadenas de todos se cayeron, porque Pablo y Silas también estaban presos. Quiere decir que las cadenas de ellos también se abrieron. Entonces no solamente los que oían, todos, dice que fueron libres, ¿no? Y realmente el servicio, y yo doy testimonio de eso, soy una de las que da testimonio de eso, que el servicio salva nuestra vida. Ahí está nuestra libertad, ahí está nuestra vida. El Señor nos llamó a servir y ahí dice que las cadenas de todos se soltaron, ¿no? Qué tremendo que fue esto. Y acá ocurrió algo tan tremendo, dice que y al despertar el guardia de la prisión, hubo un despertar, ¿no? Yo podía ver que todas estas palabras a lo largo de la reunión se fueron hablando. Hubo un despertar, eso nos habló el Señor. Entonces en este tiempo el despertar de aquellos porque al lado de un prisionero, esto nos lo enseñó nuestro pastor, al lado de un preso hay un carcelero. Se van a despertar los carceleros, esos que mantienen en cautividad a esos presos. Y se despertó. Y acá ocurrió algo tremendo. Dice que vio las puertas de la prisión que estaban abiertas y había decidido quitarse la vida. Porque, bueno, o sea, para él, si venían las autoridades y se le habían escapado todos los presos, lo iban a matar. Bueno, decidió ahorrar tiempo y hacerlo él mismo. Pero hubo un despertar. Y un despertar viene. Esos carceleros van a tener también una oportunidad, ¿no? Qué tremendo que aún aquel que haya hecho lo que haya hecho y en mal de otros va a tener una oportunidad, va a tener un despertar. Ninguno va a poder decir delante del Señor que no tuvo una oportunidad. Todos tendrán una oportunidad. ¿No? Qué maravilloso que el Señor quiere usar nuestras vidas. ¿Cuánto va a decir, Señor? Aquí estoy para servirte, ¿no? Para que el Señor use nuestras vidas, ¿no? Para que haya este despertar. Todos tendrán una oportunidad. Dice, pero Pablo lo llamó en alta voz y le dijo, no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Y mientras hay algo que va ocurriendo, y que también lo vamos viviendo, mientras uno va sirviendo, que el Señor también va haciendo una obra en el que sirve. Porque le dijo, no te hagas ningún daño al que antes lo había azotado. Y si recuerdan alguna película que hemos visto, la de Pablo, esos azotes no eran nada leve. Venían y los habían lastimado y con saña y era bien duro. Y le dijo, no te hagas ningún daño. Entonces también el Señor va haciendo una obra en el que sirve. El Señor no solamente nos manda a servir, sino va haciendo una obra. De pronto lo había perdonado, porque se dijo, no te hagas ningún daño. Podría haber dicho, bueno, están libres y los presos están libres, pero el carcelero lo perdonó al que lo había azotado. Oración, alabanzas, hay libertad y perdón en el servicio. Dice, entonces él, encendiendo una lámpara, ¿no? Qué tremenda, ¿no? Estas palabras, ocurrió algo, ahí había oscuridad y fue encendida una lámpara.
Eso hace la palabra del Señor, aún en el lugar más oscuro. Dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra, eso que se prende, se enciende como una luz en el lugar más oscuro. La palabra del Señor se que se encendió, encendiendo una lámpara, y se precipitó hacia adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y yo puedo ver acá que hubo, rendirse. Sintió ese poder de Dios y hubo ese despertar y se rindió. ¿No? Cuando vio también, ¿no?, la misericordia de los que él había azotado. ¿No? Qué tremendo, porque también el Señor va a usar en nuestra vida las actitudes. ¿No? Y esto es entre el Señor y nosotros, los que nos rodean. ¿No? Acá no lo veía nadie, pero sí el Señor. Y este hombre escuchó algo y dijo, ¿y qué tengo que hacer? Se rindió. Porque el Señor va a mostrar misericordia, va a mostrar perdón para algunos, pero va a mostrar a través de tus actitudes. ¿No? Hay algunos que no lo ven al Señor, pero van a ver tu misericordia. El Señor usa nuestras vidas para mostrar su amor, su misericordia, su palabra, ¿no? Y dice que se rindió, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dice, y habiéndolo sacado, les dijo, señores míos. ¿No? Qué tremendo también que que era un carcelero. Pablo y Silas eran presos, eran prisioneros, eran personas despreciadas. Dijo, señores míos. ¿No? Ya empezó a reconocer en ellos algo, como para no reconocerlo, ¿no? Veía en un video y vi que había unas ruinas de la cárcel y era todo como un subsuelo, ¿no? Mostraba en un video todo de piedra y estaba bien profundo, abajo. No lo mostraban. Qué tremendo ese lugar de oscuridad. Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Qué tremendo esa pregunta. Porque el Señor nos manda a servir, nos manda para salvación. Estamos aquí para salvación. Algo que no tenemos que acostumbrarnos nunca jamás. La salvación, cuidarla y que estamos para llevar salvación y vida eterna. Y anunciar que Jesucristo viene pronto. Y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No, este hombre en el despertar empezó a reconocer su condición. Algo ocurrió, porque acá no hubo tiempo de que le explicaran ni que le enseñaran. ¿Cómo supo que se perdía? Dice, ¿qué tengo que hacer? No, pero se había rendido y cómo fue en un momento. Y esto ocurre así con el Señor. Es un momento donde hay esa luz, donde algo dice, me pierdo. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Qué maravilloso poder vivir y estar ahí en ese momento. Y yo lo creo por lo que está escrito en la palabra, por el tiempo que nosotros vamos a vivir esto. Tenemos que estar preparados para vivir esto. Dice, entonces ellos le dijeron, una palabra que a muchos de nosotros la tomamos con todo el corazón y hay que renovarla y creerla. Porque acá nos ubicamos en lugar de ese carcelero. Dice, cree, y léelo conmigo por favor, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, amén. Y un aplauso. Somos una iglesia que nos cuesta mucho decir amén. Cree en el Señor Jesucristo. Vos imaginá por un momento toda tu casa. Y cuando imaginamos la casa, mejor, ¿no? Imaginamos los parientes. Y te alcanza para creer y para darte cuenta que la casa es la iglesia. Los hermanos que están y los que están en otro lado, que están lejos. Esa es nuestra casa. Esa también es. Y acá dice cree, dice la obra que envió el Padre es que crean en mí. ¿No? Qué tremendo, es una obra, creer en el Señor Jesucristo. Y está escrito, y nosotros creemos como dice la Escritura, que si creemos y le decimos esto a otros, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y acá no hay dudas, acá no dice una parte de la casa, tú y tu casa.
¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé, pero lo va a hacer porque está escrito. ¿No? Nuestro pastor lo dice, y yo sé que muchos lo tomamos. Si está escrito, yo lo creo, con todo mi corazón. Si creemos en el Señor Jesucristo, y si hay personas, y podemos ver la familia más perdida, lo más difícil, pero si nosotros decimos, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Hay versiones que dice toda tu casa, toda tu descendencia, toda una casa. ¿Cómo no vamos a proclamar que el Señor nos use para proclamar esta palabra? Para creerlo, porque acá hay familias y descendencias, todas salvas. No importa si yo acá veo uno de una familia, pero toda una casa. En cada uno de nosotros hay una casa. Dice, cuando Abraham recibió la promesa, dice que era sobre todos los que creían. Mirá si era grande la casa y la familia de Abraham. Era la familia de la fe. Y si los veías a él y a Sara, mirá si la fe de alguno hubiera alcanzado, pero del Señor sí. El primero que tiene fe es el Señor en nosotros. Y acá ocurrió algo tremendo. Dice, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Entonces acá vino la salvación por hablarles del Señor Jesucristo. No otra cosa, no otra palabra, y la palabra del Señor. A él y a toda su casa. Y es la obra que tiene que ocurrir. Nosotros no tenemos que hablar otra cosa más que la palabra del Señor. Eso es un desafío, no decir palabras nuestras. Hay cosas, ¿no? Como nos hemos venido compartiendo, ¿no? Hay palabras humanas, métodos humanos. Acá lo que ocurrió es que le hablaron la palabra del Señor, y esta palabra del Señor, la que está escrita, eso es lo que tenemos que hablar. Y si nosotros le pedimos al Señor, con la guía del Espíritu Santo, ante cada circunstancia hay una palabra del Señor para poder compartir. Hay una salida para cada circunstancia, hay un consejo, el mejor de todos está escrito. Y vos vas a decir, pero yo no me acuerdo. No importa que no te acuerdes, el Señor te lo va a hacer recordar. O la Biblia se va a abrir donde se tiene que abrir, pero va a haber palabra del Señor si hay la decisión de servirle al Señor y hablar su palabra. Si está esa decisión, el Señor lo va a hacer. Y no tengo ninguna duda en decirlo. La Biblia, mirad, te va a traer a memoria, te va a hacer recordar cómo lo va a hacer, pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, te va a dar la palabra justa. Si decidimos hablar de Él. Yo creo que muchos que recordamos, porque aún yo lo pude sentir, es que el Señor dijo, hablen de mí, hablen de mí. Esa palabra que un día nos dio el Señor, porque a veces no hablamos de Jesús, no hablamos de que hay que prepararse, no hablamos de salvación, ¿no? Hablemos del Señor Jesús y ahí en Jesús hay salvación y su palabra. Y Él los tomó en ese mismo momento durante la noche. ¿No? Y esto, por eso puedo decir que son los tiempos. Pues dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y esto ocurrió en la noche. Y son estos tiempos. Dice, y les lavó las heridas de los azotes. Entonces acá también hubo, y en muy poco tiempo, algo que creo que también nosotros vamos a vivir, es que se convirtieron con un gesto. Y lo empezó a hacer su vida, su forma de vivir. Porque podemos creer, podemos decir, pero no hacer. Y Él acá inmediatamente hizo algo. Empezó a lavar, empezó a restituir aquello que Él había hecho daño. Pero empezó a hacer. No sé, que lavó, les lavó las heridas. Y mirá qué tremendo que esto lo escuchamos en este lugar. Y fueron bautizados. Porque viene ese bautismo. Ocurrió algo, ellos fueron bautizados en agua en ese momento. Pero también está hay bautismos que nosotros lo compartimos en esta casa. Es el tiempo también de recibir bautismo. Creo de todo corazón el bautismo del Espíritu Santo porque el Señor lo habló. Fueron bautizados. Entonces sigamos, ¿no? El orden. Escucharon esa palabra, recibieron, escucharon
y fueron bautizados. Decí conmigo, fueron bautizados. Él y todos los de su familia. Y hay veces que hay procesos que tenemos que atravesar, que es porque el Señor nos está bautizando y a lo mejor sin darnos cuenta está bautizándonos a nosotros y a toda una casa. Nos hace pasar por ese bautismo. Y los llevó y los hizo subir a su casa, ¿no? Y puso mesa delante de ellos. Dice, y él y toda su familia se regocijaban en la fe de Dios. Y acá, bueno, mi hermanito preparó, este es el título de esta palabra, que es la fe de Dios. ¿No? Y a lo mejor me decís, ¿por qué esta palabra solo está en esta versión? En esta versión que es del arameo y que es la más cercana es como una traducción que no viene con otras más. Hay otras que vienen de una, de otra y de otra. Esta viene directamente del arameo, que es el idioma que hablaba Jesús. Y acá dice, se regocijaban de la fe de Dios. Y bueno, acá fue algo que tocó mi corazón, porque en mi Biblia estaba con letras muy chiquitas. ¿Y cuántas veces las letras chiquitas, mucho, no le prestamos atención? Y lo que encontré acá y lo que habló el Señor a mi corazón acerca de la fe de Dios. Y esta palabra es en arameo, Jaimanuta, quiere decir en arameo. Porque hay varias palabras, pero esta fe es esa palabra. Y acá decía el significado y lo explicaba. Dice que no solamente se refiere al acto de creer en Dios o a creerle a Dios. Esto es algo más. La palabra de, esa preposición que a veces muchas veces no le llevamos mucho el apunte a algunas cosas, en todas las palabras y en la palabra de Dios tiene mucho valor, mucho significado. Puede cambiar cosas. Ese prefijo de quiere decir que procede y que es de. Eso no es una fe que viene de nosotros, es la fe de Dios, ¿no? Dice que esta fe es de Dios y es un privilegio que el Señor otorga. Un regalo que no es para todos. Un privilegio que lo otorga, que lo concede el Señor. Dice, a los que han sido renovados. Y tremendo que estas palabras vienen de lo que nosotros hemos estado escuchando en la iglesia. Un privilegio, un regalo. Una persona que no nació de nuevo puede creer en Dios. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que creen en Dios? Aunque lleven una vida lejos del Señor, pero creen en Dios. Dice que aún los demonios también, en cierta forma, creen y hasta tiemblan. Pero bueno, siguen siendo demonios. Se ríen acá, pero no es así. Entonces, esta fe de Dios, y yo sé que esto lo vamos a guardar todos, es algo que es la fe del Señor y que Él otorga. Y es un privilegio, ¿no? Y que acá decía, ¿no?, que hay que diferenciarlo. Lo mismo que creerle a Dios, que es muy importante. Creerle a Dios es creer a su palabra, pero solamente queda ahí. Pero este privilegio el Señor lo otorga, lo da a alguien que ha sido renovado. Y alguien que ha sido renovado es que pasó por un bautismo, ¿no? Hay algunos que a veces ven el agua y corren. Algunos saben de lo que estoy hablando, ¿no? En ciertas etapas de la vida hemos corrido en nuestra vida. Pero el bautismo, bueno, hay que sumergirse, ¿no? Y no me acuerdo si escuché a la hermana, a Graciela, creo que dijo, yo casi me ahogué, ¿no? El bautismo nos daba miedo. A los que les tocó bautizarse, a nosotros nos tocó en junio. Hacía un frío bárbaro. Ahí, algunos pasaron frío. El bautismo tiene un cierto temor, dice, pero este privilegio es otorgado y ese renuevo viene por los bautismos del Señor, ¿no? Y dice que es algo especial, sublime, es un regalo especial del Señor, esta fe de Dios. Dice que viene, y esto tocó mi corazón. ¿Y cuál es la condición? Porque mejor vos podés decir, pero yo no merezco ese privilegio, ese regalo de Dios.
pero hay una condición. Para dar un privilegio tiene que haber una condición. Y dice acá en esta palabra, a los que se rinden genuinamente a Él. Entonces, ¿cuál es la condición? Alguien si puede decir, yo quiero esta fe, esto que es del Señor, porque yo puedo creer, pero quiero la fe de Dios, es a los que se rinden genuinamente a Él. Entonces, bueno, te traigo otra buena noticia, que a lo mejor lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, lo que puede venir, va a llevar a que nos rindamos al Señor. Pero para que nos quedemos ahí, no, porque va a venir ese regalo especial del Señor. No, cuando el Señor nos decía que subiéramos al monte, que subamos a entregar, ahí hay rendición. En esta iglesia hay una bandera blanca y no es por casualidad, ¿no? El pastor los otros días, creo que fue el jueves, pastor, estabas con y la bandera esa que quiere decir, rendición. Decimos, hasta acá llegue el Señor. ¿Cuántos duros hay acá que digan amén? Que pelee. Y el Señor quiere que nos rindamos, ¿no? Y si capaz que se acaba alguna fuerza, algún problema, parece que pasó. Y bueno, la noticia es porque cuando nos rindamos genuinamente, completamente, en todo tiempo, no solamente, acá hay que rendirse delante del Señor, pero en casa también, frente a los problemas. Ahí dice que el Señor otorga este privilegio a los que se rinden genuinamente. Esa es la condición, es la única para que el Señor dé ese regalo. Y vamos a ir a 1 de Timoteo 1, esta en la traducción viviente. Yo le avisé antes así, si no Nico te mira. 1 de Timoteo 1, 12. Y a lo mejor nosotros podemos decir, pero yo no lo merezco, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, si alguien te va a dar un privilegio, hay vocecitas dentro nuestro y dice, yo merezco esto, yo no lo merezco. Y mirá lo que dijo Pablo, ¿no? Dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. ¿No? Qué tremendo que este era el que perseguía a la iglesia, el que recibió la fe de Dios era el carcelero que había azotado a sus siervos, ¿no? ¿A cuántos habría maltratado? Acá Pablo dice que me ha dado fuerza, dice que él salía, la obra que hacía hasta que reconoció, hubo una obra, dice que me ha dado fuerza para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Esto tocaba mi corazón. No, ¿cuántos? Y seguramente a muchos de nosotros nos hicieron sentir que no podían confiar en nosotros de chicos, nos han dicho cosas, ¿no? ¿A cuántos? Y de pronto el Señor te llama y te dice, me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Y qué tremendo que es esto, ¿no? Hay alguien que recibió ese privilegio de la fe de Dios, fue Pablo, pero ¿te parece que él se daba cuenta que merecía algún privilegio? Mirá lo que dice, yo era el que blasfemaba, el que perseguía el nombre de Cristo. Dice, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¿Y cuántas veces nosotros luchamos con nuestra incredulidad? En distintas medidas. Y muchas veces sentirnos incrédulos, o cuántos dicen, pero yo soy incrédulo, y a lo mejor no lo dice afuera, pero lo siente. Y se siente menospreciado, dice, yo esto no lo voy a poder tener. ¿Cómo voy a tener? Y Pablo dice, porque yo, dice, tuvo misericordia. Es por misericordia que el Señor nos va a dar este privilegio. No porque seamos los super fe. No, acá dice, Pablo decía, porque lo hacía por ignorancia. Dice, en un momento dice, él tenía estudio, letra, frente a Cristo, cuando se rindió genuinamente a Él, en mi ignorancia.
y en mi incredulidad. Mirá si alguien que vio orar, pues lo que es ver que la cárcel, un terremoto, vos imagínate, y después diga, yo era un incrédulo. ¿No? Y el Señor tuvo confianza. Dice, oh, qué tan generoso y llena de gracia que fue el Señor. Estas son palabras que son una alabanza a Dios. ¿No? Que podamos nosotros decir esas palabras. ¿Cuántos si te escuchan genuinamente hablar así del Señor? Hay cadenas que se les van a caer, puertas que se van a abrir y que van a creer en el Señor Jesucristo. Dice, me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. Esta fe no venía porque Él fuera el que más fe tenía. Esto venía del Señor. Era un privilegio dado por el Señor. Un regalo dado por el Señor a un ignorante, a un incrédulo que lo único que hizo por gracia pudo rendirse al Señor. ¿No? Y esto yo lo quiero para mi vida. Lo quiero para mi vida. Porque solamente lo que proviene del Señor. Y esta fe, este regalo viene del Señor. Es la fe de Dios. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Yo creo que alguien que escucha hablar así, después puede aceptar esto. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Qué tremenda esta palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hablar de Jesús? Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero no me la doy de santo, sino, dice, yo era el peor de todos. Yo era la peor de todas. Nosotros somos los primeros. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. ¿No? Qué tremendo. Pero esto solamente puede ser si es genuino, si hay un reconocimiento verdadero. Si vos te querés mandar la parte, no va a funcionar. No se va a poder engañar al Señor y menos los que nos escuchan. No, a lo mejor esto no se puede decir con todas palabras, pero se puede dar con el ejemplo. ¿No? Es decir, yo soy el ejemplo de la gran paciencia. Y seguramente acá todos pueden decir amén. Y si se animan, levanta un poco las manos de acá. Dice, yo soy un gran ejemplo de la gran paciencia que tuvo Dios. Pero se puede creer en Él, que se puede recibir vida eterna. Dice que todo el honor, y acá es cuando las palabras son una alabanza. Acá no estaba cantando, pero estaba hablando. Dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Digan conmigo, amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Toda la gloria para el Señor. Dice que esta fe de Dios es esencial. ¿Y de qué viene? Porque viene por la revelación. ¿No? Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe de Dios viene por la revelación. Cuando la palabra es revelada. Y la revelación viene por gracia y por misericordia. ¿No? Dice que estaban en el cielo y Juan dijo, ninguno es digno de abrir el libro. Ninguno es digno. Nada podemos hacer para que el Señor quiera revelarnos su palabra. Solo por gracia. Pero cuando el Señor nos da ese regalo de la revelación, esa palabra estalla, cuando como Cristina decimos, ahí está, y lo recibimos en nuestro corazón. Yo siempre digo, la palabra revelación, y yo escucho a Cristina, ahí está. Entonces ya me acuerdo, ¿no? Esa es la revelación, y que después cambia nuestra vida. Ahora se compró, me dice, esta Biblia y tiene todas las versiones, porque busca. Pero ¿sabés lo que busca? Lo primero que le dijo Agustín cuando llegó de las Biblias, que estaba feliz, pero por la Biblia. Digo, qué gran ejemplo. Porque sabe que hay algo más. Porque sabe que hay algo más.
Cada día hay algo más. En ese versículo hay algo más. Hay algo más que puede salvar nuestra vida, que puede salvar al que nos escucha, que podemos decirlo. Hay algo más. No nos tenemos que cansar. Y eso es un regalo que viene del Señor. ¿Nos pasa algo? Busquemos, porque algo que el Señor nos hace subir es porque mejor estamos viendo nuestras circunstancias. Pero cuando subimos sabemos que el Señor estamos ahí porque hay un motivo y hay un propósito de Dios para cumplir. Amén. Dice que esta fe es más elevada, que viene como la revelación del Señor a través de su palabra y de sus obras, porque el Señor obra. El Señor no solamente nos habla, el Señor hace. Pero nos tiene que ser revelado lo que está haciendo. Y esta fe, la fe de Dios, es una confianza plena en el Señor. ¿Y por qué viene la confianza? Porque el Señor nos fue revelado, su persona. No solo cuando el Señor se revela en nuestras vidas, la fe se traduce en una confianza plena en el Señor. Con nuestra fuerza, frente a diferentes circunstancias, a lo mejor no podemos. Pero cuando el Señor se revela a nuestro corazón, la fe es confianza en el Señor y en su palabra. Podemos confiar en muchas cosas, pero en el Señor y en lo que está escrito. Yo decía, el pastor nos dijo, vino con esos regalos especiales para edificarnos, como nos compartía Hugo. No, creamos como está escrito. Entonces la confianza es segura y no seremos avergonzados si confiamos en lo que está escrito. También esta fe de Dios, un regalo, se hace vida. Dice que es sana doctrina. Porque esta fe solamente no va a cambiar la vida, como pasó acá en el carcelero, en esa familia. Empezó a lavar las heridas, cambió su vida. Y además, esta fe también opera el don de la fe. Algo que muchas veces si nos dicen del don de la fe, decimos, será para otro porque a mí no me alcanza. ¿Cuántas cosas, no? Si pudiéramos escuchar, no, el don de la fe lo tendrá la pastora, pero yo no, para mí no tanto. Pero dice que el don de la fe, que es un regalo que da el Señor, dice que opera a voluntad de Él, no a voluntad de nosotros, a voluntad de Él, para hacer esas obras sobrenaturales. Entonces, el Señor quiere sanar un enfermo, pero tiene que haber alguien que ponga las manos, ríndase al Señor, y si hay un enfermo, y ríndase al Señor. No busque tener la fe, si me alcanza con que se rinda al Señor, el Señor puede obrar para esa persona, para hacer cuántas obras que hace, porque los milagros, dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a veces creemos que los milagros van a seguir. Dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que tienen la fe de Dios, hay señales que van a seguir. Para ser exaltados nosotros, para que digan, es para que sea exaltado Él, para que haya ¿Los milagros solamente pueden salvar? No. Si no es la fe, por eso esto viene en base a la palabra. Pero el Señor va a obrar, sigue haciendo milagros y los seguirá haciendo. Habrá milagros engañosos, habrá señales engañosas, pero esto le va a dar la gloria al Señor. Estos milagros le van a dar toda la gloria al Señor. Y viene también dice que se deriva esta palabra de imán, que quiere decir hacer firme, estable, dice constancia, permanencia, perdurable. Entonces la fe de Dios es aquello que el Señor nos da para poder depositar toda la confianza en el Señor, en un Señor que se reveló a nuestras vidas y donde no hay dudas. Cuando el Señor se revela, no hay duda de que Él pueda cambiar, ¿no? Eso es lo más maravilloso que nosotros podemos tener del Señor, es que el Señor no cambia, Él no va a cambiar, Él es fiel y Él no cambia. Él dice, no puede negarse a sí mismo, jamás lo hará. Nosotros mejor podemos cambiar, pero Él no. Por eso podemos confiar plenamente en Él. Y sabemos que el único que puede respaldarlo, a Él, su palabra, su persona, su voluntad, solamente es Él. Entonces esta fe no viene a ser depositada en una persona, en un lugar, en una institución. Solo nuestra confianza en el Señor.
Esta fe te va a llevar a obedecer, a estar en sujeción, a estar en tu casa. Pero la confianza plena solo en el Señor. Allí está. Y me quedaba, y ya para... Dos cosas pasaron acá. Dice que después, en Hechos 16, 35, y por eso también creo de todo corazón que es el tiempo, en la Biblia Pellita tiene un título, por ahí acá no está, dice, Pablo y Silas son vindicados. Después que ocurrió todo esto, vino la libertad, pero las autoridades tuvieron que venir y reconocer y darles la libertad. Hubo reivindicación. Y dije, bueno, estamos en el tiempo. ¿Cuántos dicen? Estamos en el tiempo, en este año de reivindicación. Nos parece que falta poco, a lo mejor alguno dice, no pasó mucho, o sí pasó mucho, pero sí, lo que sí viene y está la puerta abierta, viene la reivindicación. Pablo y Silas, sirviendo al Señor, tuvieron que pasar por estar presos, por ser azotados, pero recibieron, y esa gente recibió esta fe de Dios. Es la fe que hace falta para este tiempo, para la venida del Señor. Y para terminar, y yo les voy a pedir a mis hermanos amados de la alabanza que se acerquen. Dice que Jesús estaba con los discípulos y estaban allí en Marcos 11:22, en esta misma versión. Estaba Jesús y frente a una higuera que no tenía frutos, ¿no? Y él dijo, no haya más fruto, pero ahí les habló, ahí les enseñó a los suyos y dio una orden. Y hay órdenes del Señor. Dice, Jesús respondió diciéndoles, ¿cuántos pueden decir, es lo que el Señor me está respondiendo? ¿Cuántos pueden creer que el Señor te está respondiendo? Le estás preguntando, le estás hablando al Señor, el Señor responde esto. Tengan fe de Dios. Tengan fe de Dios. Esa es la respuesta del Señor. Esa es la respuesta que estamos recibiendo. Si hay alguien que está buscando y que necesitaba una respuesta del Señor. Es maravilloso que el Señor diga, que el Señor nos responda. Jesús dice que les dijo, tened la fe de Dios. No es solamente fe en mí, la fe de Dios. Y acá está sonando esta canción que nosotros hemos escuchado, que es Yo me rindo a Él. Este regalo, este privilegio, ¿cuántos anhelan recibirlo? ¿Cuántos anhelan recibir la fe de Dios? Porque es un regalo. Hemos escuchado todo lo que decía el apóstol Pablo de él y nosotros nos podemos ubicar ahí. Pero es para los que se rinden genuinamente a Él. Qué maravilloso que podamos cantarlo. Vamos a cantarle al Señor. Estamos en la presencia del Señor. Me a Cristo, yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Levanta tus manos, eso es una señal de rendición. Me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Es entre vos y el Señor. Yo me rindo a Él. Gloria a Dios. Yo me rindo a Él. Nos rendimos ante ti, Señor. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Hasta aquí llegaste, rendite al Señor. Él los cautiva a Cristo. Yo me rindo, da
ese paso delante del Señor. Me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Nos entregamos a ti, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Damos ese paso, Señor, como el carcelero, Padre Santo. Damos ese paso, Señor. Damos ese paso, nos rendimos delante de ti, Señor. Nos rendimos, Señor. ¿Cuántos se atreven a levantar esas manos en el corazón? Hasta aquí. A lo mejor cuánto nos hemos sentido, cuántas cosas que el Señor vio, porque dice que yo los conozco, dice el Señor. Él sabe cuántas cosas, pero es el momento de rendirse delante del Señor para recibir este regalo precioso, este privilegio de la fe que es de Él, para recibir la fe de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.